Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. La radio que tú quieres. La radio que tú buscas. Tu radio. El espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. Espíritu Santo, ven a nosotros. Ven a nosotros. Donde el amor, ven a nosotros. Ven a nosotros. Fuente de la gracia, ven a nosotros. Ven a nosotros. Consolador, ven a nosotros. Ven a nosotros. Santificador, ven a nosotros. Ven a nosotros. Alma de la iglesia, ven a nosotros. Ven a nosotros. Ven espíritu a nuestras almas, quema nuestros corazones con el fuego de tu amor. Ayúdanos a amarnos de verdad. Hasta el nuestro un pueblo santo que viva en la unidad. Ven a nosotros, alégranos, haz que vivamos en el amor. Ven a nosotros, alégranos, haz que vivamos en el amor. Ven a nosotros, alégranos, haz que vivamos en el amor. Ven a nosotros, alégranos, haz que vivamos en el amor. Ven a nosotros, alégranos, haz que vivamos en el amor. Ven a nosotros, alégranos, haz que vivamos en el amor. Y ahora en tu radio, Renovación Carismática Católica, quinto encuentro nacional de sacerdotes, extendido a países de América Latina. Invitado especial, Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Apostólica. Tema de la segunda conferencia: todos fueron llenos del Espíritu Santo. No se puede hacer un retiro carismático, sobre todo sobre el Pentecostés, sin cantar el Veni Creator. Entonces, de pie, cantaremos el Veni Creator. Antes de cantar este himno, es bueno de hacer memoria que este es el himno oficial, por así decir,
de la Iglesia, con que la Iglesia expresa su anhelo, su deseo del Espíritu, después del siglo IX, cuando fue compuesto. Es un himno que ha sido cantado al comienzo de cada concilio ecuménico, cada sínodo, cada año, cada siglo. Muchos santos lo han cantado antes de nosotros. Y Dios, cuando lo escucha ahora, lo escucha con toda esta resonancia de las generaciones que nos han precedido en la historia. Y este himno llega derecho al corazón de Dios, que envía su Espíritu cuando la Iglesia lo pide coralmente. Entonces voy a entonar y todos cantamos. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, ve tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fos vivus ignis caritas, spiritualis unctio. Tu septiformis munere, Spiritus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditans ultra. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpetuum. Ostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Amen. Emitte spiritum tuum et creabuntur. Fasci in terra. Buenos días, hermanos. El tema de esta segunda meditación es: todos fueron llenos de Espíritu Santo. Y el texto que nos servirá de guía es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1-3. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo
como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba expresarse. El evento más grande, más importante de la historia de la salvación, junto al evento de la encarnación, está descrito con 3 versículos de la manera más simple posible. Porque esta es la característica de la Biblia y de Dios, de hacer cosas grandiosas y de decir, de revelar cosas grandiosas con medios pequeños, simples, como en la Eucaristía, a donde se repite, se renueva el misterio de la cruz y de la resurrección de Jesús en el signo de un poco de pan y de vino. Este evento está descrito progresivamente. Desde el exterior se empieza a describir el exterior, lo que se ve, el visible, el aspecto visible del acontecimiento, hacia el interior, lo esencial, lo invisible, el misterio de la venida del Espíritu Santo. Se empieza describiendo el lugar, todos estaban juntos en un mismo lugar. Y después hay un signo que pertenece al oído. Se oí un ruido como de un viento impetuoso. Y después otro signo que pertenece a la vista. Aparecieron lenguas como de fuego. Y al final el misterio en sí mismo, que no se ve, es sobrenatural, se cumple en el interior. Todos fueron llenos de Espíritu Santo. Y por fin el signo exterior, que algo se pasó. Comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Entonces, este es el tema, el sujeto de nuestra reflexión esta mañana. Será una reflexión que yo llamo iluminativa. Tende a formar nuestras ideas o a reformar nuestra visión de la vida cristiana. Entonces será tal vez un poco exigente con respecto a la atención requisita, pero pienso que para muchos podría ser una revelación, una manera de ver la vida cristiana y el sacerdocio y nuestro papel en la Iglesia de una manera no nueva en senso absoluto, pero sí nueva en senso relativo. La narración de la venida del Espíritu Santo, como hemos oído, empieza con estas palabras: al llegar el día de Pentecostés, o cuando el día de Pentecostés estaba por cumplirse. Entonces, Pentecostés existía ya, no nació aquel día, existía ya, porque el Espíritu vino precisamente durante la fiesta de Pentecostés. Entonces existía ya un Pentecostés antes del Pentecostés cristiano. Se sabe que también la Pascua existía una Pascua judía antes de la Pascua cristiana, y no se comprende la Pascua cristiana si no la se ve en este trasfondo de la Pascua del Antiguo Testamento. Y también no se comprende el Pentecostés en su sentido más íntimo
si no lo se ve en este trasfondo del Pentecostés judío, de esta fiesta que existía ya cuando vino el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Pentecostés se presenta de manera un poco diferente, hubo un desarrollo. En la edad más antigua, el Pentecostés era la fiesta de las siete semanas, era la fiesta de la cosecha, cuando un manojo de trigo estaba presentado a Dios. Entonces era una fiesta ligada al ciclo de la naturaleza, la cosecha. Pero, poco a poco, y ciertamente en tiempo de Jesús, el contenido de Pentecostés se había mudado. El Pentecostés era la fiesta sobre todo del don de la ley, de lo que se pasó en el monte Sinaí, cuando Dios dio los mandamientos, la ley, y sobre esto estableció una alianza con su pueblo. De una fiesta ligada a la naturaleza, pasó a una fiesta ligada a la historia de la salvación, el don de la ley en Monte Sinaí. Hoy en día, durante esta fiesta, los judíos dicen en un texto de la liturgia, de su liturgia, este día de la fiesta de las semanas es el tiempo de la concesión de nuestra Torá, de nuestra ley. ¿Qué viene a decir de nuestro Pentecostés todo esto? En otras palabras, ¿qué significa que el hecho que el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia precisamente el día en que Israel recordaba el don de la ley y de la alianza? Ya San Agustín se hacía esta pregunta: ¿por qué celebran también los judíos Pentecostés? Es un misterio grande y maravilloso, hermanos. Si os dais cuenta, en el día de Pentecostés ellos recibieron la ley escrita con el dedo de Dios, y en ese mismo día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. A este punto es clara la respuesta a nuestra pregunta, a saber por qué el Espíritu baja sobre los apóstoles precisamente en el día de Pentecostés. Es para indicar que Él es la ley nueva, la ley espiritual que sella la nueva y eterna alianza y que consagra al pueblo real y sacerdotal que es la Iglesia. Qué revelación tan grande sobre el sentido de Pentecostés y sobre el mismo Espíritu Santo. San Agustín exclama: ¿quién no quedará impresionado por esta coincidencia y a la vez por esta diferencia? 50 días se cuentan desde la celebración de la Pascua hasta el día en que Moisés recibió la ley en tablas escritas por el dedo de Dios, porque se sabe que precisamente 50 días después de la salida de Egipto, la ley fue dada en el monte Sinaí. Ven con nosotros
por el dedo de Dios. Y de la misma manera, cumplidos los 50 días de la muerte y resurrección del nuevo Cordero de Dios, es decir, el dedo de Dios, el Espíritu Santo, llenó de sí a todos los fieles reunidos. De repente queda clara la profecía de Ezequiel, que decía: os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. El Espíritu Santo es la ley nueva. Así lo llama San Pablo en la carta a los Romanos. Él es la ley del Espíritu, que significa la ley que es el Espíritu, da la vida en Cristo, en Jesucristo. Veamos ahora dónde está en todo esto la novedad cristiana del Pentecostés cristiano. La ley escrita, la ley de Moisés, los mandamientos y, podemos decir, toda ley positiva escrita exterior, dice San Pablo, no puede dar vida, no puede mudar el corazón del hombre. Porque simplemente la ley nos revela el pecado, pero no puede cambiar nuestro corazón porque es algo exterior de nosotros. Para cambiar nuestro corazón, para nos dar vida, justificación, necesitamos que algo se pase en nuestro corazón, que algo suceda que cambie nuestro corazón, nuestra actitud frente a Dios. Porque nosotros nacimos con egoísmo, es decir, con un amor de nosotros mismos que llega hasta el odio de Dios, si es necesario. Es preciso que este egoísmo sea se mude en un amor de Dios, capaz de llegar hasta el odio de nosotros mismos. Y esto no lo puede hacer sino Dios. Y esto es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Jesucristo en la cruz ha tomado el corazón, ha arrancado el corazón de piedra y nos ha dado el corazón de carne. ¿Qué es el corazón de carne? Es su corazón, el corazón de Jesús. Es decir, su espíritu filial, su obediencia, su amor al Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, dice San Juan, Él dio el último respiro, pero en el texto griego esta frase puede tener dos sentidos. Primero, murió, expiró, dio su último suspiro, pero puede significar también dio su espíritu con la letra mayúscula. ¿Cómo se dice mayúscula en el castellano? Mayúscula. Dio su espíritu. Entonces, el último suspiro de Jesús es el primer respiro de la Iglesia. La Iglesia nace cuando Jesús da su espíritu en la cruz. Cuando este Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, por supuesto, pero el Espíritu Santo que se encarnó o se historicizó en Jesús y desde la cruz fue donado a toda la Iglesia. Cuando este Espíritu Santo viene en nuestro corazón, primero en el bautismo, después en la Eucaristía, después en la lectura de la palabra de Dios, en cualquier ocasión de gracia, incluso un retiro espiritual como esto, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él es capaz de cambiar esta situación interior, de cambiar nuestro corazón, de mudar nuestro corazón. ¿Cómo? Aquí me sirvo de una reflexión de Lutero, porque hoy vivimos en una época en que es posible tomar el bien, la verdad, donde quiera, donde el Espíritu la ha donado.
En un sermón de Pentecostés, Lutero explica muy bien la acción fundamental del Espíritu Santo. Él dice, nosotros nacimos como hombres viejos. Nacimos ya viejos. Es decir, nacimos con las concupiscencias, con los deseos de la carne. Deseamos ciertas cosas, el poder, el placer, la mujer de otros. Y Dios nos aparece como el antagonista, el enemigo, el que se para enfrente de nosotros y nos dice, no, tú debes hacer esto, tú no debes hacer esto, los mandamientos. Y de esto nace una enemistad, un sordo rencor contra Dios. Y a veces el hombre quisiera que Dios no existiera por esto. Tal vez podemos imaginar que esto no nos pertenece, esto es algo que solamente los grandes pecadores tienen, no, hermanos sacerdotes. Esta es la fotografía de nuestro corazón. Simplemente cuando en la vida todo va bien, todo tiene éxito, no sentimos esta rebelión contra Dios y contra los demás. Pero cuando algo sucede en nuestra vida que cambia nuestros propósitos, cuando una obediencia difícil, por ejemplo, un cambio de trabajo, de oficio, entonces podemos ver qué es que sale de lo hondo de nuestro corazón. Es un movimiento de tinieblas y de rebeldías contra Dios y los demás. Es nuestra situación. Cuando el Espíritu Santo viene, ¿qué haces? Él empieza revelándonos otra imagen de Dios. Nos habla de Dios como el amigo, el que nos es favorable, no el enemigo, el Abba, el papá, que no escatimó su hijo para nosotros. El corazón del hombre se conmueve y empieza a mirar a Dios con diferente ojo, como al Padre que lo ama. El Espíritu Santo infunde en nosotros el amor de Dios, es decir, la persuasión que Dios nos ama. Y entonces nuestro corazón se convierte en un corazón de hijo. Cesa el esclavo y nace el Hijo de Dios. La ley nueva, entonces, el Espíritu Santo, es una ley interior en el corazón, una capacidad nueva de ser amados de Dios y amar a los demás. Eso no es la ley nueva, el Espíritu, no es una indicación exterior, sino una capacidad, una acción, un principio vital en nosotros, que nos hace capaces de amar a Dios y a nuestro prójimo. La ley nueva, en otras palabras, es el mandamiento nuevo de Jesús, el amor. Entonces podemos decir, hermanos, que la ley nueva no son las bienaventuranzas del Evangelio, por ejemplo. No. No son los preceptos morales del Evangelio, ni siquiera el mandamiento de Jesús, el mandamiento nuevo. Si Jesús si hubiera limitado a promulgar el mandamiento nuevo, diciendo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Y después, basta, no hubiese hecho otra cosa, nosotros estaríamos todavía en el Antiguo Testamento. Nadie se habría pasado de grande. Es cuando Jesús muere en la cruz y nos da su corazón, su capacidad de amar. Entonces este mandamiento nuevo es verdaderamente nuevo, es una capacidad de amar.
Santo Tomás de Aquino, que es un doctor de la Iglesia, no es un reformador como Lutero, entonces podemos estar más tranquilos. Pero Santo Tomás de Aquino, en sus palabras, es más atrevido que Lutero. Dice, de hecho, por letra se entiende toda ley escrita que queda fuera del hombre, incluidos los preceptos morales contenidos en el Evangelio. Por lo que también la letra del Evangelio mataría si no se le añadiera en su interior la gracia del Espíritu Santo que cura. Esta es una certeza, una verdad ecuménica, compartida por todas las grandes iglesias, tradiciones cristianas, no solamente la tradición católica o protestante, también la ortodoxa. Un autor ortodoxo dice, mirad a los apóstoles, ellos habían escuchado de la boca misma de Jesús toda la ley, el Evangelio, los preceptos, las bienaventuranzas. ¿Y qué se pasó? No fueron capaces de cumplir nada. Cuando vino la pasión de Jesús, no se acordaron de nada, no presentaron otra mejilla. Fue solamente cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo que se convirtieron en hombres nuevos, capaces de dar la vida por Jesús. Ahora bien, ¿cómo actúa en concreto esta ley nueva que es el Espíritu? ¿Y en qué sentido se puede llamar una ley? Actúa a través del amor. Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria. Desgastaremos el silencio y las palabras. Si en lo escondido tu voz no clama. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y como un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, olvidaremos la esperanza que llevamos. Sucumbiremos al desánimo y al llanto. Si tú no vienes a consolarnos, si tú no vienes, evitaremos el camino aconsejado por el Señor de las espinas y el Calvario.
si tú no vienes a recordarlo, pero si vienes a sostenernos y nos conduces como un maestro en nuestra carne, se irá escribiendo cada palabra del Evangelio. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tus rastros. La poca fe dominará lo cotidiano. Si no nos donas el ser más sabios, si tú no vienes y no sacudes con tu viento nuestra casa y con un sello de profetas nos consagras, tendremos miedo si no nos cambias, pero si vienes y en el silencio del alma escribes renglones nuevos, entre nosotros se irá tejiendo la historia cierta del nuevo reino. Por eso ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Cura. Esta es una certeza, una verdad ecuménica, compartida por todas las grandes iglesias, tradiciones cristianas, no solamente la tradición católica o protestante, también la ortodoxa. Un autor ortodoxo dice, mirad a los apóstoles, ellos habían escuchado de la boca misma de Jesús toda la ley, el Evangelio, los preceptos, las bienaventuranzas. ¿Y qué se pasó? No fueron capaces de cumplir nada. Cuando vino la pasión de Jesús, no se acordaron de nada, no presentaron otra mejilla. Fue solamente cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo que se convirtieron en hombres nuevos, capaces de dar la vida por Jesús. Ahora bien, ¿cómo actúa en concreto esta ley nueva que es el Espíritu? ¿Y en qué sentido se puede llamar una ley? Actúa a través del amor. La ley nueva, repito, no es más que el mandamiento nuevo de Jesús, el amor. El Espíritu Santo ha escrito la ley nueva en nuestros corazones, infundiendo en ellos el amor de Dios. Fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este es el amor con que Dios nos ama y con que nos hace capaces de amar a Dios y a los demás. Los hombres que se
acercan al Evangelio con una mentalidad secular, humana, encuentran que es absurdo llamar el amor una ley. ¿Cómo es posible que el amor sea una ley? Si no es libre, si es un mandamiento, no es amor. Y San Agustín nos explica, hay dos maneras de hacer que uno haga o no haga algo. La primera manera es por constricción, con la amenaza del castigo. Y esto es la manera con que la ley antigua, positiva, toda ley, hace que nos hagamos algo, con la amenaza del infierno. Pero hay otra manera de hacer que uno haga o no haga algo, es por atracción, no constricción, empujándolo, sino atirándolo por atracción. Y esta es la manera con que el espíritu, el amor, es una ley, nos obliga a hacer algo. Hay una lectura de San Agustín en nuestro breviario a este propósito muy famosa. San Agustín dice que cada uno es atraído por lo que ama, sin sufrir ninguna constricción externa. Muéstrale a un niño nueces y verás cómo se lanza a cogerlas. ¿Quién lo empuja? Nadie. Está atraído por el objeto de su deseo. Muestra ahora a un hombre hambriento de Dios y de la luz y de la verdad. Muéstrale a Dios y lo verás lanzarse. ¿Quién lo empuja? Nadie. Está atraído por el objeto de su amor. Y esta es la manera, hermanos, con que se debería vivir el cristianismo, no por constricción, sino por atracción. El cristianismo debería ser una religión de amor, porque sucede como en el enamoramiento, cuando poseídos de amor cualquier cosa se hace con alegría, espontáneamente, no por costumbre o por cálculo. Dice la imitación de Cristo: el que ama vuela, corre, salta de gozo, está libre y nada puede detenerlo. A menudo el amor no conoce medida, sino que estalla sin medida. El amor no siente el peso, ni le preocupa la fatiga. Si quisiera hacer más de lo que puede, no aduce pretextos ante la imposibilidad, pues todo lo cree ilícito y posible. El amor se siente capaz de cualquier cosa, hace muchas y tiene éxito, mientras que quien no ama desfallece y se rinde. Yo digo que la misma diferencia que crea en el ritmo de la vida humana y en la relación entre dos criaturas, dos jóvenes, por ejemplo, el enamoramiento, la crea en la relación entre el hombre y Dios la venida del Espíritu Santo. Pero antes de proseguir, una objeción ahora. ¿Y qué lugar ocupan los mandamientos? ¿Qué es de la ley escrita? Porque tenemos también nosotros los 10 comandamientos, los preceptos del Evangelio, el derecho canónico, la regla monástica, los votos religiosos. Son leyes escritas, pertenecen a este complejo de cosas que se llama la ley positiva. Podemos decir que ahora, cuando tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos más de estas cosas. Hubo movimientos en la Iglesia que pensaron a esto, se llaman los movimientos anomistas, es decir, que rechazan la ley, pero la Iglesia siempre le ha condenado. En el medioevo, Edad Media, existía un movimiento que se llamaba el movimiento del libre espíritu. Gente que pensaba que cuando se posee el Espíritu Santo no se necesita más de alguna ley. Se sabe
que es esta posición en una visión secularizada, cuando ya no se trata más del Espíritu Santo que sustituye la ley, sino la libertad humana pura y simple. Sartre, este filósofo, una vez escribió: ya no hay nada en el cielo, ni bien ni mal, ni persona alguna que pueda darme órdenes. Soy un hombre y todo hombre debe inventar su propio camino. La libertad total de toda ley. La respuesta a esta objeción, hermanos, se lee en el Evangelio. Jesús dice que no vino para abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y el cumplimiento de la ley es el amor, él dice. El amor, por lo tanto, no sustituye la ley, sino que nos da la capacidad de cumplir la ley. Se realiza perfectamente la profecía de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, os daré mi espíritu y haré que seáis capaces de observar mis leyes y mis mandamientos. Entonces vemos la maravillosa colaboración que hay entre el espíritu y la ley, entre el amor y la obediencia. La obediencia, la observancia de los mandamientos, de la regla, de todo lo que es la ley escrita, se convierte en el banco de pruebas del amor. Si hay verdaderamente el amor en nosotros. Jesús nos da su ejemplo, nos dice: yo amo a mi Padre y por esto cumplo sus mandamientos. Hemos tratado, hermanos, de manera muy breve, muy sencilla, de ilustrar la diferencia entre el antiguo y la nueva alianza, la alianza basada en la ley, en la observancia de la ley, y la alianza nueva que tiene como ley interior el amor. Pero no es suficiente conocer esta diferencia. Es preciso actuar este paso del Antiguo hacia el Nuevo Testamento, porque nosotros nacemos como hombres viejos, con el Antiguo Testamento, podemos decir, en nuestro corazón. Históricamente, ciertamente, este paso del régimen antiguo hacia el Nuevo se cumplió en la cruz de Jesús, pero de derecho se cumplió, pero de hecho, prácticamente, psicológicamente o existencialmente, este paso tiene que tener lugar en cada vida y especialmente en la vida de los líderes, de los sacerdotes. Se sabe la lucha que San Pablo tuvo que sostener con los Gálatas, que habiendo conocido ya el Espíritu, bajaban a la carne, regresaban a la carne. Y San Pablo les dijo: vosotros habéis abandonado la gracia, no estáis más bajo la gracia de Dios, sino bajo la ley antigua. Y este peligro de regresar a la mentalidad del esclavo, de la ley, del deber, del miedo, está todavía presente. Orígenes escribía ya: no penséis que baste la renovación de la vida habida una vez por todas al principio, en el bautismo. Continuamente, cada día hay que renovar la misma novedad. Ipsa novitas innovanda est. Cada día hay que renovar. Sopla sobre mí, Señor, y
renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón, porque soy tierra reseca, si me falta tu presencia, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor, como un viento que renueva mi corazón. No se rompen mis cadenas sin tu fuego que me quema, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Penséis que baste la renovación de la vida habida una vez por todas al principio, en el bautismo. Continuamente, cada día hay que renovar la misma novedad. Ipsa novitas innovanda est. Cada día hay que renovar la novedad cristiana. Cada día la renovación carismática tiene que renovarse. El dado revelador es la idea de Dios que el pueblo cristiano tiene un cierto periodo de tiempo, una cierta porción de la Iglesia. Se ha empezado, hace algunos años, a escribir la historia de la Iglesia de una manera un poco original, nueva. No se da tan importancia a los grandes acontecimientos, los papas, los concilios ecuménicos, las guerras de religiones, etc., sino que se pone el acento sobre el vivido concreto del pueblo cristiano en una cierta época, en un cierto lugar. Y la manera donde se escribe esta historia de la Iglesia es que se ven los apuntos, por ejemplo, de un párroco, de las homilías que este párroco tenía, que son conservados en ciertos archivos.
los párrocos tengan cuidado de sus apuntes. Porque ahora, desde apuntes de homilías, se puede reconstruir la atmósfera religiosa de una parroquia. Y el resultado de estas encuestas, se dice, encuestas, muy a menudo es terrible. Es que el pueblo cristiano, especialmente después de la Reformación, después del siglo XVI, muy a menudo vivía con una idea de Dios que era la del Antiguo Testamento. Dominaba el miedo, el infierno, el deber. El cristianismo se había convertido, había regresado a una religión del deber. El deber. Todo el tiempo se hablaban de deberes y de castigos. Mientras que el cristianismo, hermanos, es la religión del don antes que del deber. Y esta es la característica única del cristianismo. La gracia, el don de Dios. Es verdad que amar a Dios y al próximo es el primer mandamiento. Estoy de acuerdo. Es decir, que es la primera cosa en el orden de los mandamientos, pero el orden de los mandamientos no es el primer orden en la realidad. Porque antes que el orden o el nivel de los mandamientos hay el nivel precedente de la gracia, del amor de Dios, la iniciativa libre de Dios. Esto, repito, es la característica, la gloria del cristianismo. Si hoy se puede confundir el cristianismo con muchas otras religiones, es porque se ha olvidado la característica del cristianismo, la realidad más íntima que es la gracia de Dios, el don de Dios. Solamente hay gracia de Dios donde hay un Dios que murió por los hombres. Y esto solamente en el cristianismo se lee. Entonces la involución, este regreso a una mentalidad antigua de esclavitud, en que no se vive el cristianismo de enamorados, sino como constreñidos, esta involución se realiza cuando se habla todo el tiempo de deberes, de virtudes, presentando la gracia de Dios, el don de Dios, el Espíritu Santo, como algo que llega después como premio de tu esfuerzo, como el resultado de tu esfuerzo, o como un auxilio que viene a cumplir lo que tú mismo no es capaz de cumplir. Mientras que en realidad las cosas no son así. La gracia viene al principio y es ella que hace posible todo esfuerzo humano. San Juan en el prólogo de su evangelio dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia nos viene de Jesucristo. Y para mí esto es un paradigma. Por ejemplo, por los religiosos, nosotros podemos decir, la ley, la regla nos vino de San Francisco, o de San Giovanni Bosco, o de cada santo. La ley sí viene de los hombres, pero la gracia nos viene solamente de Jesús. De aquí la importancia de concentrarnos en el acontecimiento pascual de Jesús que muere y que nos dona el Espíritu Santo. Este es el núcleo del cristianismo. Muy a menudo me quedo asustado cuando veo qué se pasa en las casas de formación de las órdenes religiosas. Llegan los jóvenes a una congregación y se empieza desde el noviciato a hablar a ellos del carisma de esta congregación, de la espiritualidad característica de esta congregación. Y los ejercicios, los retiros, el año de noviciato se pasa sobre la espiritualidad del fundador. Y tal vez tengo que decir, esta espiritualidad no existe, es inconsistente. Hay ciertamente grandes espiritualidades en la iglesia, grandes fundadores,
pero hay millares de congregaciones que no tienen una espiritualidad que pueda verdaderamente cumplir, llenar el alma y la juventud de una persona. Y todavía estos jóvenes son formados exclusivamente por este aspecto que es bueno, pero que tiene que venir después. Y no se enseña a los jóvenes las cosas más fundamentales, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, el don del amor de Dios, la palabra de Dios, los carismas, la Eucaristía, por supuesto, estas cosas. ¿Y qué se pasa? Se pasa que los laicos, especialmente en muchos movimientos de la Iglesia de hoy, no tienen la necesidad de pasar a través del carisma de su fundador, y entonces van derecho a la Biblia. Y todo el tiempo están con su Biblia abajo el brazo. Y conocen la Biblia mejor que los sacerdotes. Y tienen el sentido de la Biblia, la palabra de Dios. Y pueden leer la Biblia con el Espíritu Santo, que es el método mejor, por supuesto. No que el método científico, filológico no sea necesario, pero hay de nosotros si nos quedamos con una lectura filológica, histórica de la Biblia y perdemos lo esencial. Los laicos hoy en día van derecho a esta esencia de la vida cristiana y son llenos de gozo porque la vida cristiana es de tanta riqueza que llena de entusiasmo. Imaginad ahora una iglesia católica donde los líderes son, por así decir, ¿cómo se puede decir en castellano? Son arretrati, como se dice. Están atrasados, están superados por los laicos. Ved la necesidad de una profunda renovación. No profunda, no es una renovación, sino en la manera de ver las cosas. No es una revolución, pero sí, ciertamente, es una renovación profunda en nuestra actitud frente a la vida cristiana. Tenemos que convertirse en enamorados, sí, todos. Incluso los sacerdotes pueden enamorarse. El Espíritu Santo nos enseña a enamorarnos. Y entonces no se siente tanto este peso del celibato que parece no nos acabarnos. No se siente porque se tiene otra realidad, otro amor que es tan real. El pueblo de la ciudad de Hipona, en la África septentrional, en el siglo IV, era un pueblo muy simple y letrado, pero conocía perfectamente la diferencia que hemos tratado de ilustrar aquí entre la ley y la gracia, el régimen de la ley, de la esclavitud y el régimen del don de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque había un obispo que se llamaba Agustín, que cada mañana leyendo la Escritura les enseñaba a apreciar esta novedad. Y cuando, por ejemplo, como en las laudes de esta mañana, se leía el salmo que dice, cantad al Señor en cántico nuevo, San Agustín, que era tan enamorado de esta novedad de la gracia, empezaba a hablar y el pueblo aplaudía, no lo dejaba hablar. Y San Agustín a menudo leemos en sus discursos, dice, ya sé por qué aplaudís. Aplaudieron, ya sé, porque ya sabéis dónde voy a parar, dónde voy a llegar. Y San Agustín decía, por ejemplo, en uno de sus discursos, despojaos de cuanto en vosotros hay de viejo, habéis conocido un cántico nuevo, nuevo hombre, nuevo testamento, nuevo cántico. El cántico nuevo no es apropiado para hombres viejos, lo aprenden solo los hombres nuevos, renovados de su viejez por medio de la gracia, que ya pertenecen al Nuevo Testamento, que es el reino de los cielos. Y todavía
Cristo nos ha dado un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es este amor el que nos renueva, haciéndonos hombres nuevos, herederos del testamento nuevo, cantores del cántico nuevo. Un obispo no tenía miedo de hablar de esta manera atrevida. ¿Por qué tendría que tener miedo hoy? Si esta meditación, hermanos, ha hecho nacer en nosotros, y yo espero que ha hecho nacer en nosotros la nostalgia de la novedad del Espíritu, de esta ley nueva, de este Pentecostés, si la deseamos y la invocamos, Dios nos dará, no tardará en ofrecernos también a nosotros la ocasión para experimentarla, de manera que también nosotros, de modo consciente y verdadero, nos convirtamos en hombres nuevos, herederos del testamento nuevo, cantores de un cántico nuevo. Amén. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios.